Hola cinéfilo. Si estuviste en sintonía el viernes pasado, pudiste disfrutar la excelente entrevista de Glenda Martínez Cabrera, una joven sonidista que sin embargo acumula ya mucha experiencia de trabajo. Y para suerte nuestra, hoy seguimos conversando con Glenda y en esta segunda parte de la entrevista nos adentraremos aún más en su recorrido profesional y en su manera de entender el sonido no solo como un aspecto técnico, sino también como una parte viva en la narración cinematográfica. Con claridad y sensibilidad, Glenda nos habla de su trabajo y también de la formación de nuevas generaciones como profesora de la Facultad de Arte de los Medios de Comunicación Audiovisual, una faceta que está disfrutando tanto como el diseño de sonido. Te invito a que disfrutes la entrevista y luego los acostumbrados comentarios que tiene Joel de Río acerca de una película de actualidad. Buenas noches, estimados televidentes de Te Invito al Cine. No queremos que nos pase lo que siempre nos ocurre, que llegamos al final de este segmento de la entrevista sin haber cumplido todos los objetivos que nos habíamos planteado. Eso suena a asamblea de servicios, pero está dicho. Y lo que no queremos es que Glenda se vaya de este programa sin decirnos la multitud de eventos sobre los cuales necesitamos nosotros que nos hable. Y habíamos dejado la conversación el viernes pasado en el punto en que cómo tú entendías o interpretabas los retos que implicaba sonorizar. ¿Está bien empleada la palabra? No. Sonorizar es otra cosa. Hacer el sonido. Narrar desde el sonido puede ser. O narrar desde el sonido a las obras de cineastas tan distintos como Alejandro Alonso y Daniela Muñoz, que son hasta pareja, pero son muy distintos. Sí, bueno, el paso de Alejandro a Daniela, te comentaba en el programa anterior que yo sentía un poco que cada director, cada proyecto tiene como su propio sueño, ¿no? Es intentar traducir en sonido el sueño que tienen esos directores, porque hay muchas maneras, hay muchos sonidos, cada película tiene muchas posibilidades de sonido. Y claro, uno lo que tiene es que intentar encontrar el camino del sueño de la persona que lo está dirigiendo, ¿no? Y por supuesto en eso pone también mucho de lo que traemos, ¿no? Cada especialidad. Entonces, con Mafifa sí siento que fue un trabajo que desde el guión, ¿no? A diferencia tal vez de los espacios de las películas de Alejandro, que desde el guión estuvimos compartiendo la idea, compartiendo el hecho de que Daniela tenía una especie de capacidad especial porque tiene una hipoacusia progresiva que le iba quitando la posibilidad de las altas frecuencias, incluso mi voz ya como le costaba entender. Y estábamos haciendo un documental donde ella iba en búsqueda de Mafifa, que era un personaje en Santiago de Cuba, la primera campanera de la Conga de los Hoyos, una mujer en medio de tantos hombres, de la cual no se sabe nada, es como una especie de mito, de leyenda. Pero era interesante porque Daniela en ese proceso también estaba en una búsqueda de sí misma. Y entonces en una búsqueda y me explicabas que ella no escuchaba el sonido de la campana. Exacto, en una búsqueda de la campanera, y es un sonido que es el corazón de la conga y que Daniela no puede escuchar.
Entonces, sí nos parecía como interesante que en la construcción de la banda sonora de Mafifa pudiéramos entrar y salir todo el tiempo de cómo Daniela escuchaba, ¿no? Simulamos, vimos un poco su audiometría y a partir de esos parámetros intentamos recrear dentro de la película los momentos en que Daniela entrábamos en Daniela y en los momentos en los que salíamos de Daniela, ¿no? Entonces, un poco con ese concepto íbamos a ese espacio de introspección con esa voz en off, o hacíamos momentos de observación de aquel carnaval, de aquella fiesta popular, de aquella cosa tremenda, donde Daniela podía sentir perfectamente esa soledad, esa separación a partir de su manera de percibir, donde también sentíamos que Mafifa posiblemente también lo hubiera sentido a partir de toda la investigación, ¿no? Entonces, como un poco ese paralelo que desde el sonido, sin explicitarlo, ¿sabes? Sin masticarlo, sí podíamos ir dando como terceras lecturas, ¿no? Que es lo rico de poder interactuar desde la banda sonora, ¿no? Glenda, ¿tú crees que exista un sonidista autor o autora? Sí, yo creo... ¿Tú te consideras coautora de las películas en las que has estado? Yo considero que todas las personas que aportan a la narración son coautoras de la película. Ti. No esperaba menos. No solamente sonido, ¿no? Edición también. Sí, pero estamos hablando de tu Pero bueno, sí siento que sí, de alguna manera, porque sería otra película si lo hiciera otra persona, porque cada uno va a poner lo que trae, ¿no? Entonces, aunque dirección pueda tener muy claro, sí siento que es lo bonito del cine, que es como un engranaje donde cada pieza realmente es importante para que se mueva la siguiente. O fundamental. Exacto, sí, Bueno, es fundamental. Es fundamental, sí. En el armazón de películas como Mafifa, según tú nos estás contando. Y lo más curioso que tiene esto, no sé si es lo más, pero es muy curioso cómo tú estás ensanchando nuestro conocimiento respecto a tu especialidad, que es el sonido, ya decía, porque muchos piensan que con el diálogo y la música está resuelto el sonido. Y vemos que hay unos océanos de complejidad ahí que tienen que ver con tu trabajo. Especialmente con Mafifa, por ejemplo, el diálogo con la música que la hizo Pepe Gabilondo, con quien ya yo había trabajado antes y quien es muy cinéfilo, que tiene una comprensión de la composición para cine muy particular, que es muy bueno para dialogar con él. Sí nos sentamos con ese mapa que yo me refería, o sea, hicimos ese mapa con Daniela y justo después del mapa fue que entró Pepe, ¿no? En una conversación con Daniela, Pepe y yo, y dijimos, ¿qué puede aportar la música, no? Porque había muchas cosas que íbamos a tener a nivel de atmósfera sonora, que íbamos a construir desde los ambientes, y un poco entonces la música está en las frecuencias que Daniela no escucha. A diferencia de Alejandro, que está todo bien grave, que también trabajamos con Pepe, que está más sobre las zonas de atmósferas de tensión, con la música queríamos que la presencia de Mafifa, de ese espíritu, fuera la música, ¿no? Y esa música estaba en frecuencias más altas, en esa frecuencia que Daniela no escuchaba y donde pensábamos que habitaba Mafifa, ¿no? Entonces sí fue como conceptualmente, sí hubo un diálogo que enriqueció muchísimo la película. Y complejizó además aquella narración, porque no es lo mismo buscar a esta mujer que es campanera de tal comparsa, qué sé yo, de tal carnaval y tal, pero hay unos caminos ahí muy complejos de construir desde el sonido. Tú nos contabas también fuera de cámara que muchas veces tu inspiración venía de los libros y yo no dejé que me explicaras porque quería esa explicación reservarla para nuestros espectadores, nuestros televidentes. ¿Cómo de los libros que no hablan? Quitando los audiolibros, que me imagino que no te refieres a ellos. No, bueno, eso es una cosa particular que yo no había racionalizado hasta que un día lo conversé con Lisandra, justamente la guionista, ¿no? Lisandra que es la López. Guionista fija de Alejandro Alonso. Pero sí, muchas veces cuando llega un guión o cuando ya llega un material para hacer postproducción, el referente que primero me salta, ¿no? Uno ve y empieza a sentir cómo será que se puede escuchar, esas cosas que solo pasan en la cabeza y yo no soy capaz de describirlo, pero generalmente van a un referente literario. Yo no sé por qué. Debe ser porque realmente es lo que más yo disfruto desde el punto de vista creativo, lo que más consumo. Has leído mucho. Eres muy buena lectora. Podría decir que he leído más de lo que he visto en cine, porque es como, tengo mucho disfrute, ¿no? Eso no es necesariamente un pecado, así que usted dígalo. pero sí siento Sin que... lectura no hay cultura.
que los libros tienen, para mí sí tienen una manera, como un sabor, una sensación, y sí siento que el sonido parte de las sensaciones y de las emociones. Entonces es esa soledad o eso que tira de los libros muchas veces es el referente para las películas. Por ejemplo, Sí, eso te iba a decir, que nos citaras sí, un caso. por ejemplo, cuando estábamos haciendo Avisal, que es una película de Alejandro Alonso también, que habla de un desguazadero de barcos, Sí. Una persona... Muy nostálgica. Muy... Sí, es una película así como bien dura, ¿no? Es dura. Y yo le decía a Alejandro, pero ¿será que tiene como ese acento de Moby Dick, de ese estar solo en el medio de la inmensidad del océano, que también tiene un poco esa relación con el mar, pero a la vez con eso que va a morir, ¿no? Que estamos matando un poco, ¿no? Y esa sensación fue lo que un poco como atravesó el diseño sonoro. O en Home, por ejemplo, que... Pero espérate. Antes de Home, Moby Dick, ¿y qué sonido tú te imaginas para Moby Dick y por tanto para claro, la película? es que no es exactamente como un sonido particular, pero sí es la conjunción de las emociones. Es simplemente el acento. Lo que vas a provocar en el espectador. Sí, exacto. Es lo que tú quieres hacer sentir, lo que tú sientes que la película te está queriendo hacer atravesar, ¿no? Lo que va más a nivel de entrañas, no sé cómo explicarlo. Y ya después, no, me lo has explicado perfectamente. Y además, entonces, es que vas a encontrar los sonidos. Y entonces vas a ver cómo eso se traduce en lenguaje sonoro. Y entonces ahí vas a buscar atmósferas que a lo mejor tengan un poco esa relación con el mar, pero no tan claramente, porque es lo más profundo. Y entonces, ¿cómo suena lo profundo del mar? ¿Cómo suena ese azul casi negro? Hay una convención que es el eco, un sonido sordo de eco. Va saliendo así y generalmente no es un sonido, generalmente es la composición de varios sonidos que van a llevarte a esa sensación. Y entonces tú vas ahí como buscando de todo un banco de sonido, mezclando, cambiando frecuencia, poniendo plugin, poniendo reverb, y con todo eso, esos ¿Qué procesos... cosa es todo eso, mujer? A ver, plugin, reverb. No, a ver, la postproducción de sonido... A los que no sabemos nada tienes que decirnos cada uno de esos términos. Sí, la postproducción de sonido usa un software. Para nosotros es Pro Tools, hay muchos otros, pero bueno, generalmente en la industria cinematográfica ya voy mundial sabiendo lo que es software y Pro Tools. Se utiliza el Pro Tools, donde tú tienes muchas posibilidades, ¿no? El mundo digital te dio la posibilidad de trabajar multipistas y vas superponiendo un sonido con el otro y que... Como en capas. Como en capas, exactamente. Y entonces esos sonidos tú los puedes independientemente modificar con muchas herramientas. O sea, de la misma manera que un carpintero tiene para lijar, para, qué sé yo, poner brillo, para todo eso, barnizar, de esa misma manera hay muchas herramientas que se pueden usar para el diseño de sonido, para modificar los sonidos. Y lo que llega al espectador, si se oye bien el cine, es ese conjunto. Es el conjunto. Tú casi nunca incluso identificas qué es todo lo que está conformado, pero cuando tú escuchas... No, porque eso lo hizo un profesional que no lo hizo para que tú lo identificaras. Exacto, lo hizo para que tú... percibieras. Exacro. Y si no te das cuenta, mejor, cuando está tan en conjunción con la imagen o en contraposición que te hace una tercera lectura, pero no estás como en función de que se sepa, ay, mira qué bien este sonido como fue de izquierda a derecha y después me pasó por atrás. No. Tú estás concentrado en la historia. Y eso es lo que tiene que tener el diseño, ¿no? La posibilidad de que las personas logren entender lo que se quiere decir sin tener que estar pensando, mira qué bonita la imagen aquí, el color aquí o la espacialidad del sonido, ¿no? Sino como la conjunción. Nos estabas hablando de Home y yo te interrumpí. ¿Era Home? Era sólido poner otro ejemplo de referente literario con... Adelante. Con Ray brevemente, Bradbury. Que se nos va el tiempo en el segundo programa. Con Ray también. Bradbury, por ejemplo, que también tiene sus crónicas marcianas. En Ray Bradbury, con Crónicas Marcianas. Que a mí me gusta muchísimo ¿Y Ray qué llega Bradbury. a ti? ¿Cómo se te ocurrió el libro? No. Yo estaba viendo Home cuando Alejandro lo trajo por primera vez al estudio y le dije, pero esto es como Bradbury, ¿no? Y Alejandro me mira así y me dice, exactamente. O sea, tiene como esa idea de realidad distópica. Ese futuro desastroso. Que está hablando de hoy, que está yendo más a la filosofía, no tanto a si es en Marte, en Júpiter o en Saturno, sino es más a esa... Ni monstruos, ni naves espaciales, ni nada. Es más esa capacidad filosófica de lo que no es ahora, de lo que puede ser después, pero que está distorsionado y que va mucho más hacia adentro, ¿no? Más que hacia afuera. Más que hacia afuera. Maravilloso. Y en eso tuviste Crónicas Marcianas.
Yo y vi un después poquito. armaste todo Yo vi un poquito. como ya nos explicaste. Y todo eso debe ser maravilloso. Yo me voy a colar en tu aula en Fanca en cuanto tenga un chance. Sí, porque yo, si de algo puedo presumir, es de que aprendí mucho con otros maestros. Yo me colaba en la aula a Más Vidal, a todos los profesores que yo podía, y aprendí muchísimo de cada uno, a Marta Díaz. En fin, ¿cómo llegaste a las aulas ya como profesora? Deben ser fabulosas tus clases. Bueno, eso es algo bien reciente en mi vida. Lo agradezco mucho porque lo estoy disfrutando, pero es todo un reto. Yo realmente siempre había querido regresar a la Fanca, pero empecé en el ICAI, no Sí, porque encontré el ustedes son de la tiempo. generación que todavía están preocupados por devolver lo que le dieron en Sí, Fanca. sí. Y no por decir que no les dieron nada. Sí, la Fanca a mí sí me dio mucho y yo lo agradezco profundamente. En el tiempo que Marta Díaz era la decana, realmente yo siento que tuvimos un excelente curso en general de la universidad, no solamente desde el punto de vista técnico, que tal vez es lo más eficiente muchas veces por las Porque no hay de otra, circunstancias, sí. pero sí siento que todo el aporte teórico tiene un gran peso, ¿no? Y es fundamental para lo que viene después, porque tú necesitas sustentar conceptualmente a lo que tú vas a desbordar tu arte, ¿no? Entonces, la Fanca fue una gran casualidad. Creo que una alumna de tercer año me llamó porque querían que yo fuera su maestra, porque habían conocido mi trabajo, y a mí me sorprendió mucho porque uno siempre cree que está como tras bambalina, ¿no? Que como nadie nadie se acuerda de sabe. ti, Es como, nadie sabe, sí. Eso uno no sabe mucho, pero... Y el sonidista es anónimo. Pero la verdad es que fue muy bonito el mensaje y yo me sentí en deuda con los profesores que también dedicaron su tiempo a explicarme cuando yo tampoco sabía nada, ¿no? Bravo por ti, Glenda. Sí, bueno, fui a la Fanca y también fue fácil lograr entrar, que a veces también es complejo toda la burocracia, ¿no? Que conlleva, que uno tiene contrato, la historia, sí. toda la cosa. Y entonces resulta que terminé dando clases a 2 cursos, no a uno, a ese tercero, solo de la especialidad de sonido, y a 4º año. También debo decir que Irina, la que no ha venido a los programas, sí hizo su servicio social en el ICAI, en la Fanca, y dio muchas clases, y al final al estudio fueron muchos estudiantes de Fanca permanentemente que fueron... Es decir, los conocía ya desde el ICAI. Algunos los conocíamos y otros son nuevos, pero sí ese proceso de formación de alguna manera lo hemos acompañado, pero no como maestra. Ahora sí como maestra es nuevo. Y es un reto porque uno no sabe bien cómo dar clases, es un arte, también es una metodología. Y una manera de comunicarte. Y además yo que estoy tan cerca de la educación popular, que no es tan académica como ese profesor que le dice al estudiante que no sabe, yo sí confío en que ellos saben y tienen saberes, entonces desde ahí planteo un poco la base de mis clases, ¿no? ¿Te ha ido bien entonces como maestra? Bueno, ¿te gusta lo que haces? Me gusta mucho y siento que han aprendido. Siento que por la manera en la que empiezan a hablar, por la manera en que han exigido que le den el guión antes para que no entren solo en postproducción. O sea, yo siento que hay como unas semillitas que están germinando a partir de las clases. Y yo veo por tu sonrisa y por el brillo de tus ojos que eres maestra de nata, como se dice. Naciste maestra, Glenda. También, aparte de las demás virtudes o artes que te adornan. Oye, en la parte profesional, ¿no te crea eso una bifurcación ahí complicada? Es decir, dar clases, ¿no te...? Bueno, realmente una de las cosas por las que yo no había estado en Fanca antes era precisamente porque es muy difícil comprometerse con nuestro trabajo a dar una clase semanal. Y es algo que lo hemos conversado mucho, ojalá también el plan de estudio lo comprenda, porque para poder tener acceso a darle clases a las muchachas y los muchachos de Fanca, muchas veces entonces tendrías que sacrificar tu espacio laboral, entonces eso no tiene sentido, ¿no? No tiene ningún sentido. No tiene sentido. Queremos que vayan a dar clases los mejores profesionales, pero los mejores profesionales no pueden ir por temas de tiempo y de ocupación. Exacto. Porque no serían grandes profesionales si no estuvieran dedicándose a ese oficio. Y entonces la cosa estaría en el dinamismo de los planes de estudio, y eso es algo que el Ministerio de Educación Superior no parece comprender del todo, y lo tengo que decir desde aquí. Es complejo. También hay que entender que, por ejemplo, el rodaje de una película pueden ser 3 meses en Camagüey, como nos pasó con El Mayor. Entonces, ¿cómo yo voy a decir 3 meses en la Fanca que no puedo ir? Y también, ¿cómo voy a decir que no a hacer una película? Una película importante. Entonces, es como... ¿Cómo entender que a lo mejor sí se puede en 2 semanas o en 3 semanas hacer un buen taller de sonido directo y ya están preparadas y preparados para irse a hacer el minuto, por ejemplo? ¿Y qué hiciste en El Mayor, por cierto? En El Mayor estuve en postproducción. ¿En Hice la postproducción? edición de diálogo.
Tú nos contaste también fuera de cámara que el sonido llevaba una serie. Dinos muy brevemente, ahora sí brevemente, ¿cuáles son las principales fases que atraviesa la postproducción? Bueno, diseño, que es la persona que se encarga de todo, de liderar, digamos, tener en su cabeza el sonido de la película. El montaje de ambiente y efectos, que se encarga de montar toda la atmósfera, todos los efectos. La grabación y edición de Foley, que es a lo que se le podría dedicar un programa entero. No, pero no puede ser ahora. Que es grabar efectos dentro del estudio. Ajá. Efectos particulares, los pasos, la ropa, las llaves, o sea, cosas muy particulares, ¿no? Que se hace ves la película y según el personaje se mueve, seguro han visto como un artista de Foley que está ahí como haciendo los pasitos. Claro. Está también el doblaje, que es un proceso importante, y la edición de diálogo. Y la edición de diálogo. Glenda, el segundo programa también lo hemos copado, es decir, el tiempo del segundo programa. Pero no te puedes ir de aquí sin contarnos una película que para ti es una obra maestra del sonido o de la ingeniería sonora o como se designe. Hay varios títulos que vienen a la mente, pero sí, quiero que lo digas tú, que eres la especialista en el asunto. Bueno, una película que desde el punto de vista de sonido, yo siento que para mí fue muy importante, fue Apocalipsis Now, que Walter Murch fue su editor y su sonidista. Yo creo que por primera vez empezó a pensar en el concepto de diseñador de sonido. Tiene momentos gloriosos donde sí me hizo como el clic de entender esa tercera lectura que se da cuando tú contrapones la imagen con un sonido y después es que entiendes por qué estuvo. No, ese diálogo, yo siento que ahí fue muy novedoso. Hay escenas icónicas en Apocalipsis Now sobre eso. Y aportó para entender cómo el sonido puede narrar. No solamente poner lo que se ve, ¿no? Sino narrar realmente y aportar. Narrar incluso desde adentro, desde un espacio introspectivo. Todo eso está en Apocalipsis Now. Ha sido un placer, amiga mía. Muchas gracias, profesor. No, gracias a ti por regalarnos tu saber y regalarnos tu tiempo. En un programa reciente hacíamos alusión a algo que hemos comentado también en otros espacios, que se habla sobre la crisis del cine fantástico con superhéroes. Es cierto, las taquillas, los espectadores están saturados de este tipo de cine por una serie de causas que no tenemos tiempo para analizar aquí. Pero el caso es que Hollywood está buscando en otras carpetas, en otras gavetas, cómo va a solucionar mediante otros géneros esta especie de crisis que le ha provocado a un género que ha sido el preferido de todos los públicos o de la mayor parte del público, para ser exactos, desde la aparición de la Guerra de las Galaxias hasta ahora. Entonces, sí, porque La Guerra de las Galaxias nunca en la vida ha sido una película de ciencia ficción. Es una película de aventuras fantásticas, ubicada en el futuro. En fin, lo que se trata es que la ciencia ficción precisamente ha sido uno de los géneros más pulsados a través de películas como Duna y como otras que hemos traído a este espacio, que hemos recomendado desde aquí. Pero los intentos no siempre han sido felices. Hoy vamos a hablar de uno que ha sido medianamente interesante en la película. Tiene puntos a su favor y puntos que no están tan logrados. Se trata de Atlas, o como dirían los españoles, Atlas. En fin, eso es una pronunciación que se usa en España, pero en Latinoamérica no. Atlas se llama la película y está protagonizada por Jennifer López. Jennifer López es una actriz que es difícil de categorizar con dos palabras o dos adjetivos cualquiera. Ella interpreta aquí a una especialista en inteligencia artificial, con la cual la película tiene más de una relación que después trataremos de aclarar, con la inteligencia artificial digo, y entonces ella se ve atrapada en un planeta lejano, puesto que está persiguiendo a un robot que está en rebeldía contra los seres humanos o una cosa como así. Y entonces el gran tema de la película resulta ser entonces aparte de tratar de darle un vehículo multimillonario para el lucimiento de Jennifer López, que es una actriz muy famosa, no quiero decir una muy buena actriz, pero sí muy famosa, habla sobre esto, sobre inteligencia artificial. Entonces, en Atlas vemos cómo se habla de inteligencia artificial en el nivel de que
Se habla también de, disculpando la reiteración, se habla también de robots y de ese momento catastrófico del futuro en el cual, que nos han vaticinado en centenares de películas, creo, algunas excelentes, esa rebelión que es posible en el futuro de la inteligencia artificial o de la robótica contra los humanos, la especie humana. Por no ir más lejos, recuerdo ahora mismo 2001, Odisea Espacial, que es el clásico absoluto de ese tema, y también recuerdo Yo Robot, que es mucho más reciente y que es también muy buena película. O por lo menos que es excelente en comparación con Atlas, que es una película indecisa en muchos puntos. Aparte de que se gastó un dineral en el presupuesto, el guión, la historia en sí, parece escrita por esa inteligencia artificial sobre la cual la película no tiene una posición absolutamente clara. Nunca está clara la posición de los guionistas, del director y de la producción toda. Lo que sí queda claro es que Hollywood está muy preocupado con la inteligencia artificial. Va a haber una cantidad de gente que se va a quedar sin trabajo, que es horrendo eso. Y entonces está en una y en otra película y en otra película el tema flotando. En este caso decía que es ambigua la posición de los guionistas respecto a la inteligencia artificial porque a ratos en la película, en la narrativa de la película es tratada como el demonio desintegrador que va a acabar con la especie y en otras ocasiones tal pareciera que es la última esperanza que nos queda para que se impongan ciertas virtudes humanas, quiero decir, a través precisamente de las máquinas y de la robótica y de los programas de computación, de todo eso que se le llama inteligencia artificial. Entonces, dada esta ambigüedad, a Jennifer López solo le queda tratar de cubrir con su presencia estelar. Es una mujer que la cámara la adora, eso está claro, hasta en sus peores películas. De tratar de cubrir con su encanto personal los huecos del guión y las incoherencias muchas que la película tiene y sus numerosas inclinaciones a aburrir con un tema que se ha tratado, ya digo, de manera mucho más alta y más eficiente en muchas otras películas. Ahí está Atlas, de todas maneras, no es tan mala como ha dicho la crítica norteamericana, ni tan buena como suponen los que le hicieron. Ahí está Atlas y juzgará usted por usted mismo cuáles son los valores y los defectos de la película. Amigos cinéfilos, ya llegamos al final del programa, pero antes agradecerle a Glenda Martínez Cabrera por compartir con nosotros su mirada, su experiencia y su pasión por el cine. A ti te digo que nos vemos dentro de 7 días al finalizar el noticiero por el canal educativo. Si regresas, me darás la oportunidad de decirte una vez más, te invito al cine.